Ahora sí vamos con el doctor Gustavo Larrea. ¿Qué le parece? Lo saludamos 9 de la mañana con 27 minutos, 9 con 27 y ya 9 con 28, ya 9 con 28 en nuestro territorio continental ecuatoriano. Muy buenos días, doctor Gustavo Larrea. ¿Cómo le va? Un gusto Saludos, saludarlo, Andrés, un Gustavo. gusto poder dialogar con ustedes. ¿Cómo estamos allá en la capital de la República? ¿Hace frío hoy día? ¿No Un hace día frío, frío? amaneció frío. Bueno, aquí empezó la época invernal hace ya una semana atrás, 10 días atrás, y tenemos frío, lluvia y también sale el sol alguna hora, 2 o 3 horitas al día. Esperemos que en la tarde salga el sol. Magnífico. Nos vamos a ir con las preguntas de nuestros compañeros, Alcides, Julio, para empezar la charla, luego Hugo, Landívar y la ingeniera Noemí Ceballos. Adelante. Sí, doctora Arrea, recuerdo cuando usted fue candidato presidencial, que lo calificaron como el más político de los candidatos, ¿se acuerda, doctor? Y sobre esa base, yo le quiero preguntar todas estas propuestas que estamos escuchando yo a propósito de la elección del domingo. El ganador habla de reformas, habla de consultas, habla de que va a dialogar para alcanzar algún acuerdo en la asamblea, ¿verdad? ¿Cómo lo mira usted al presidente electo, Daniel Noboa? ¿Está en lo correcto? ¿Él cree que en estos 18 meses que le va a tocar manejar el país, va a aprovechar ese tiempo y va a aligerar las soluciones a los problemas del Ecuador, doctor? Buenos días. Buenos días, Alcides. Esa es la esperanza de todos los ecuatorianos y también me imagino que de él. Y creo que hace bien en pensar que lo primero que tiene que hacer es armar una mayoría parlamentaria antes de posesionarse, porque si no tiene una mayoría parlamentaria, si no tiene un acuerdo con el legislativo, va a tener enormes problemas. Más aún si quiere pasar algunas reformas que van a requerir consensos y acuerdos con los distintos bloques. Se requiere estabilidad y para tener estabilidad se requiere tener un bloque, no un bloque, una alianza de mayoría en la Asamblea. Creo que eso es imprescindible para poder ejecutar tanto su plan de seguridad, que lo ha denominado el Plan Fénix, como los distintos planteamientos que hizo en campaña, la reactivación del empleo, el crecimiento económico, la inversión. Todo eso requiere estabilidad política y creo que esa es la tarea más importante en las próximas semanas antes de que el Parlamento se instale. Desearle, desde luego, al presidente electo el mayor de los éxitos. El país tiene la enorme posibilidad en este año y medio de lograr estabilidad y ir resolviendo los problemas de seguridad, los problemas económicos y los sociales que afectan a millones de ecuatorianos. Doctor, y en ese entorno, cómo le cae esta propuesta que es una oferta del presidente electo de una consulta popular? Bueno, él lo planteó en medio de la campaña. Creo que la Constitución requiere reformas profundas. Hay instituciones que se caen por su propio peso. La crisis no es solo de seguridad, no solo tenemos una crisis económica y social, tenemos una crisis del sistema de justicia. Y es necesarias reformas en cada uno de los planos, en cada uno de los, en lo político, en lo jurídico, en el funcionamiento de la estructura del Estado, quiero ser más preciso. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana no da más. Esa es una institución que fue creada con una gran farsa y mentira, que era que los ciudadanos iban a elegir a los organismos de control y a quienes ejerzan esas funciones por méritos, y lo que resultó fue una gran estafa. Incluso ya ahora no hay, y hay impudicia absoluta cuando se eligió hace meses atrás de presidente de ese organismo a alguien que fue abogado del expresidente Correa. Por lo tanto, es un organismo absolutamente politizado. Se requieren reformas también en el Consejo de la Judicatura y la función judicial. No es posible que un juez cantonal pueda liberar criminales, delincuentes o gente vinculada a casos de corrupción con sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Ahí se requiere cambios. Se requiere cambios en la contratación pública para que sea ágil, expedita y transparente.
Y eso necesariamente implica cambios. Y esos cambios hay una manera de hacerlas, que es vía consulta. No todo probablemente lo que se requiera, pero algunas partes sí. Y creo que el presidente electo tiene la idea de convocar esa consulta en los 100 primeros días de su gobierno. Esperemos que recoja los anhelos de la gran mayoría y que sirva para enderezar el rumbo del país. Doctor, ¿usted aceptaría la propuesta o el ofrecimiento de los correístas que han dicho que si Daniel Noboa trabaja para cambiar la desgarradora situación del país, puede contar con el apoyo de la Revolución Ciudadana? El problema es que la condición que ellos para eso han planteado a lo largo de los últimos 6 años siempre ha sido la impunidad. Entonces, sí, es interesante un acuerdo, pero que no implique la impunidad como contraparte, implique un acuerdo sincero, un acuerdo serio. Eso sería lo ideal, pero no creo que sea tan simple como eso. Yo creo que ellos tienen un objetivo claro. Lo manifestado por el expresidente Correa tiene un objetivo obvio, que es la impunidad. Y en ese sentido, eso dificulta un acuerdo. Sin embargo, hay que tener la apertura de dialogar con todos los bloques, con todas las fuerzas políticas en función de los grandes intereses nacionales y de los objetivos de país, lo que no debe implicar en ningún caso ceder al crimen organizado, a la delincuencia y a la corrupción. 9:35 a.m, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Larrea, quien fue candidato presidencial y dirigente de Democracia. Sí, las preguntas de mi compañero, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Gustavo Larrea, muy buenos días. Dígame una cosa, usted que fue ministro de gobierno. ¿Solo se necesita represión para acabar con la inseguridad en la que vive el país? Porque no oigo hablar a nadie de educación, de acciones sociales para mejorar la situación de la población. El caldo de cultivo para la delincuencia es la pobreza, la ignorancia fundamentalmente y la falta de valores. ¿Qué se hace al respecto, doctor? Julio, muy buenos días. Un gusto poder dialogar con usted. Comparto su interrogante. El drama del crimen, de la delincuencia, está en la pobreza y la pobreza extrema. Está en la descomposición social. Está en la falta de oportunidades. Y desde luego que una política de seguridad integral implica seguridad educativa, calidad de educación, implica presencia del Estado en las comunidades y en los barrios más pobres del país. Implica presencia del Estado, y eso es presencia en educación, salud, arte, cultura, deporte, antídotos del crimen organizado, que implica también mano dura, desde luego, pero implica simultáneamente resolver los problemas sociales. Este país es una fábrica de producir crimen y delito, es una fábrica que produce delincuentes, y esa fábrica se produce por las condiciones de miseria en la que vive una parte importante de la población ecuatoriana. Por lo tanto, de acuerdo con el interrogante, enfrentar al crimen organizado es enfrentarlo policial, militarmente, con seguridad, pero con desarrollo social, con equidad social, interviniendo el Estado en estos sectores, dándole prioridad a la gente más necesitada del país. Doctor, yo veo con asombro cómo, por ejemplo, los políticos, y ya creo que hasta el propio gobernante nuevo, porque ayer vi las personas que lo acompañaron, pero no había educadores, no había gente que realmente vaya por el otro sendero también, porque yo estoy plenamente de acuerdo con que al crimen organizado hay que darle duro como represión, pero el caldo de cultivo para que exista crimen organizado es la falta de ética, la falta de moral, la corrupción, lo que usted decía hace un rato, la impunidad. Regresemos a la impunidad nuevamente y lamentablemente yo me pongo a pensar. Yo conozco, por ejemplo, a un hombre especial, Denis Daucarán, creó los interbarriales de fútbol en Guayaquil y se regó por todo el país, y con ese trabajo hizo beneficio a centenares de miles de jóvenes ecuatorianos. Si tuviéramos 100 hombres como esos a lo largo del país, caray, a lo mejor otra fuera la situación. El crecimiento del fútbol, el crecimiento del deporte en general se debe a eso, a la preocupación por darle al joven aquello que
que hoy no tiene, el joven no tiene con quién conversar, los padres trabajan y llegan a la casa con otros intereses. El tiki-tiki del celular y del internet ha cambiado totalmente la relación. Antes salíamos a jugar, hoy solamente están encerrados con eso y son presa fácil especialmente el narcotráfico. No hay ninguna campaña, doctor, para prevenir el narcotráfico, para curar a los enfermos del narcotráfico. No hay ninguna campaña para reinsertarlos en la sociedad. En esas condiciones, el país puede tener objetivos claros. Julio, comparto tu pesimismo de la reunión de ayer. Sí, ahí había alguna figura cuestionada a lo largo de los años. Yo tengo la misma impresión, faltó presencia de gente vinculada al área social. Una nación logra sus objetivos si tiene desarrollo económico con inclusión social. Si no hay inclusión social, el desarrollo económico no es viable, porque es una fuente de conflicto. Hay que tener las dos caras de una misma moneda. Y en ese sentido también tengo esa preocupación. Y de verdad es así como tú lo avisoras. Si es que el país, la política educativa y la política deportiva está dirigida a multiplicar el deporte en todos los barrios y comunidades campesinas del país, entonces tendremos una juventud haciendo deporte. Si el Ministerio de Cultura tiene a su cargo impulsar el arte, la música, la literatura, la danza, entonces tendremos jóvenes vinculados a la música, a la danza, al teatro, al cine, etcétera, a la pintura, a la estética. Y creo que en ese sentido se trata de política pública, no se trata, alguien decía, ¿se requiere canas en el gobierno o juventud? No, se requiere claridad. Y la claridad no es tan difícil. La claridad es impulsar política pública para que la juventud realice sus sueños, para que la juventud pueda incorporarse a las actividades artísticas, culturales, deportivas de manera masiva y combatir, por lo tanto, al crimen organizado, a la delincuencia común desde sus raíces. Y creo que hay ya experiencias exitosas en varios países del mundo que nos demuestran además que ese es el camino, con obvias razones, con la claridad que en cada país y la inventiva que en cada país se puede realizar esto. Por lo tanto, yo creo que ese es un camino importante. Esperemos que este gobierno tenga sensibilidad social. El joven presidente lo ha planteado en el transcurso de la campaña, que él tiene una vocación social, que tiene sensibilidad social, que comprende, por ejemplo, que no es posible volver a pensar que la salud pública debe eliminarse y la salud debe ser exclusivamente un negocio. La salud es un derecho social y es un derecho al que, desde luego, implica financiarlo, implica que todos paguemos impuestos, los que más tienen y los que menos tienen, todos sin excepción, que tengamos un Estado financiado para resolver esos problemas sociales como la salud pública, la educación, el empleo, la multiplicación de la producción. Necesitamos un modelo que multiplique la producción, que multiplique la micro, pequeña y mediana empresa en cada cantón del país, no modelos centralizados, sino modelos económicos descentralizados, comprendiendo que toda actividad económica para el país es importante, la más pequeña y la más grande. Muy bien, me parece excelente eso, especialmente de los gobiernos descentralizados, ¿no? Que hoy pomposamente los llaman GAT, gobiernos autónomos descentralizados, que no tienen nada de autónomos ni nada descentralizado. Doctor Hugo Landívar Orellana, por favor, continúe con el diálogo. Doctor Larrea, buenos días. Una pregunta, a ver, estamos hablando de que el candidato electo, presidente Daniel Noboa, ha dicho que él va por la consulta popular, la cual estoy de acuerdo, pero los tiempos, quiero saber su opinión acerca de los tiempos. Sabemos que tiene que pasar por todo el camino legal para que las preguntas sean aceptadas por la Corte Constitucional, etcétera. Digamos que van 6 meses, en 6 meses más ya prácticamente estamos sobre un año electoral. Entonces, ¿usted cómo ve eso políticamente hablando? Más allá de que las preguntas las necesitamos, obviamente, no creo que haya una contraposición con eso en cuanto a seguridad, por lo menos. Es lo más importante, creo yo. Pero viene un año electoral, inevitablemente. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, doctor Larrea? Buen día. Hugo, saludándole, Hugo, que el gobierno tiene que actuar con sentido de urgencia.
que si quiere la consulta debe plantearla inmediatamente para que en 100 días, 120 días máximo se haga la consulta y no cometer el error de hacer la consulta a finales del próximo año, porque a finales del próximo año estaremos en vísperas de elecciones. Por lo tanto, el presidente Lasso cometió el error de hacer la consulta tardía. Y una consulta tardía te lleva a la derrota, porque el capital político del gobierno es bueno los próximos 4 o 5 meses. Después tiene el riesgo de deteriorarse. Por lo tanto, si va a hacer la consulta, hacerla de manera urgente. Si no, no tiene sentido hacerlo. Así es. Y una de las preguntas que me llama la atención, que posiblemente van a ir ahí, es sobre las barcazas cárceles. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, doctor Larrea? Que no necesita consulta, que necesita básicamente una reforma que la Asamblea la pueda hacer. Sin embargo, si no la hace la Asamblea, podría hacer la consulta, pero sinceramente no creo que eso, a más de ser interesante propagandísticamente, resuelva absolutamente nada. Yo creo que se requiere cárceles seguras. Esas cárceles seguras pueden estar en cualquier parte del país, pero lo que se requiere es control absoluto de esas cárceles. Sean barcazas, sean cárceles construidas no en un barco, sino construidas en cualquier parte del territorio nacional. Lo que se requiere ahí es control absoluto por parte del Estado y no lo que tenemos ahora, control de la mafia de esos centros, mal llamados centros de rehabilitación social. ¿Y la eliminación de la tabla de las drogas, doctor Larrea? Yo creo que eso se viene porque la tabla, el resultado que tuvo fue nefasto, más allá de la voluntad, incluso de algunas personas de buena voluntad, pero es evidente que eso no contribuyó al combate eficaz al narcotráfico. Así es. Gracias, doctor Larrea. Noemí. Muchas gracias, Hugo. Buenos días, doctor Larrea. Noemí Ceballos le saluda, un gusto tenerlo en la radio. Desde su punto de vista y con base en su experiencia, ¿cuáles son las principales áreas en las que usted cree que se debería enfocar el gobierno, teniendo en cuenta que es un gobierno de 18 meses y como usted lo había mencionado, yo estoy de acuerdo con usted, tiene 6 meses. Esos 6 meses iniciales son cruciales, así como en el gobierno anterior, los 6 meses primeros fueron para combatir el COVID, que se hizo toda una campaña de vacunación que fue récord. Entonces, hay una emoción ahora después de las elecciones, pero ¿cuáles son las principales áreas que usted considera que se debe enfocar el gobierno? Buenos días, Noemí. Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno antes de posesionarse es darle estabilidad al país. Y darle estabilidad es construir una mayoría parlamentaria. Y construir esa mayoría parlamentaria va a implicar acuerdos con otras fuerzas políticas, requiere un gabinete de unidad nacional, un gabinete amplio, un gabinete que junte creatividad, experiencia, conocimiento, juventud. Creo que ese es el primer paso. El segundo paso es lo que tú dices, ¿qué priorizar en los primeros 6 meses? Y creo que la prioridad está en la seguridad, creo que la prioridad está en controlar las cárceles, las fronteras y los puertos. Esta es una tarea compleja, pero se la puede ir ajustando, se la puede ir haciendo y en 6 meses tener muy buenos resultados. Creo que la otra área que el presidente ha planteado es empleo y pienso que es importante también que en esos 6 meses se avance en la generación de empleo. No digo que se va a resolver el tema de desempleo, pero sí avanzar en esa línea. Y lo otro que son demandas sociales fundamentales. La atención en los hospitales, la atención en el seguro social ecuatoriano, mejorarla. Creo que ese es un tema que es una demanda social amplia. Y creo que si se avanza en esos 3 campos, el gobierno tendrá, diría yo, un excelente camino andado. O sea, de lo que comprendo debería ser una combinación de una estrategia de resultados a corto plazo que sean visibles, como por ejemplo el tema de la salud, el tema del IES, que es algo que ya se viene arrastrando, no es un solo tema actual, sino que ya viene con algún tiempo atrás, y otros temas que van a salir al mediano o largo plazo, porque hay cosas que no se pueden cambiar de forma inmediata. Hablando sobre el tema de la Asamblea, sabiendo cómo va a estar constituida y que hay una bancada que tiene un número importante, no es mayoría, pero es un número importante en la Asamblea. El presidente electo ha mencionado enviar reformas de carácter económico urgente, entendiendo también, o probablemente envía temas tributarios para mejorar recaudación, dada la situación del país. ¿Cómo usted ve ese panorama que se va a enfrentar en cuanto a aceptación y aprobación de leyes? Creo que hay un ambiente favorable a grandes acuerdos y creo que eso le beneficia al gobierno.
Es un ambiente en ese sentido, un ambiente político donde las distintas fuerzas se han pronunciado en la necesidad de acuerdos mínimos de país. Y creo que hay que aprovechar eso para hacer esos acuerdos mínimos de país. Hay bloques fuertes como el de Construye y Gente Buena, que son 29 legisladores. Está el propio bloque de gobierno, que son 14, el bloque social cristiano, el bloque de Pachacuti, que son 5. Ahí y asambleístas electos por otras fuerzas políticas que más o menos son 16. Ahí hay posibilidades de hacer una amplia mayoría, una mayoría diría yo, de más de 80 legisladores. Yo creo que el gobierno debe apuntar a hacer esa mayoría. Y en ese sentido, si bien el correísmo tiene 52 legisladores, 52 asambleístas, no es mayoría. Entonces, creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacer esa mayoría. Y creo que los proyectos de ley deben ser dialogados con las distintas bancadas. Ese es el método adecuado, no mandar el proyecto de ley para que la Asamblea lo rechace, sino previamente conversar con todos los bloques. Creo que el presidente Noboa tiene esa experiencia en la Asamblea. Él lo hizo y lo hizo bien. Las leyes que pasaron económicas, cuando él fue presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, él hizo el lobby que debió haber hecho el gobierno, lo hizo él y lo hizo bien. Incorporó también demandas de otros sectores y eso es importante. Los acuerdos implican tener los oídos abiertos, esto es de ida y vuelta, aceptar posiciones de otros, contribuciones, muchas de ellas muy importantes para el país, y creo que de esa manera los proyectos de ley deben pasar a la Asamblea luego de un lobby con los distintos bloques parlamentarios. De acuerdo, es decir, previamente socializar el proyecto que se va a enviar para también así acortar tiempos, porque estamos contra reloj. Si no, Noemí, vas al fracaso siempre y te das contra el planeta siempre, y eso le pasó muchas veces al gobierno actual por un método errado de hacer política, que es creer que uno manda el proyecto porque uno tiene la razón. No, el país elige siempre la primera minoría, no elige la mayoría, y la primera minoría en democracia debe entender que para ser mayoría tiene que contar con las otras fuerzas políticas. Y esto no es un problema del país, porque el Ecuador es ingobernable. No, este es un problema del planeta Tierra. Salvo en dictadura o en monarquía, tienes mayoría absoluta. En democracia tienes que construir mayorías, es parte de la política construir esas mayorías. Y creo que el gobierno que viene, un gobierno joven, debe tener claro esa amplitud de que hay que sumar, no restar. Claro, de eso se trata justamente la democracia. Muchísimas gracias, doctor Larrea. Las 9 de la mañana, 51 minutos. 9 de la mañana, 51 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Vamos a hacer una pausa. Correcto. Así es. Después de esta pausa comercial, continuamos con la entrevista con don Gustavo Larrea. Mañana en punto, en el territorio continental ecuatoriano, las 9 de la mañana en el territorio insular de Galápagos. Doctor Gustavo Larrea, una consulta. Ese manejo, digamos, que usted nos decía con mucha sapiencia y con meridiana verdad, lo que es el Ejecutivo hacia el Legislativo, de los proyectos de ley y de cómo se debería de manejar los mismos y no de decir, ahí les mando y ahí les pongo que es urgente y vemos ahí cómo lo sacamos adelante. No se manejan de esa manera. Y la realidad es, y yo no sé si me equivoque, pero usted nos podrá decir con mayor claridad, que los poderes del Estado están divididos justamente para hacer contrapesos, pues. Esa es la gran verdad. Entonces, si es que no llegan a acuerdos previos o durante, las cosas no marchan, ¿no le parece, Gustavo? Así es, Andrés, porque en democracia las distintas fuerzas políticas representan posiciones distintas y hay que lograr acuerdos con esas posiciones, acuerdos de país. Y en este sentido, creo que la tarea es no enviar los proyectos de ley para que los aprueben, sino dialogar, acordar y ahí enviar los proyectos de ley. Entonces, claro, en ese acuerdo previo se recogen opiniones, se recogen sugerencias de otras fuerzas políticas, se acuerda un proyecto de ley consensuado. Entonces el proyecto de ley va a ser aprobado, sin duda alguna. Así debe operarse.
Y creo que la experiencia de Daniel en ese sentido es positiva, porque ya él vivió esa acción en la Asamblea y lo hizo bien. Comprendió que había que dialogar con los bloques, que había que incorporar propuestas de uno o de otro bloque, y lo hizo. Y eso logró que esos proyectos de ley sean aprobados con más de 120 votos, y eso está bien. Y creo que eso es lo que hay que hacer ahora, basados en la experiencia que él mismo ya lo vivió, tener proyectos de ley. Él ha dicho, mandaré proyectos urgentes cada 30 días o cada 60 días, bien. Sí, pero esos proyectos no hay que mandarlos, hay que primero dialogarlos, concertarlos y ahí enviarlos. Muy importante, absolutamente importante. Y es verdad, además, que el presidente electo, que fue legislador, fue asambleísta, sacó varios proyectos aprobados y tuvo buenas relaciones con todas las bancadas. No estuvo en esto de que yo me hablo con los de Creo, pero no con los de Social Cristiano. Me hablo con los de Pachacuti, pero no con los del correísmo. No, sacó adelante dentro de su comisión y también los otros proyectos, favorablemente. Y eso habla bien de su capacidad para poder tender puentes, que es clave en estos momentos. Vamos con las preguntas finales en esta muy interesante entrevista con el doctor Gustavo Larrea. ¿Qué le parece, don Alcides, Julio, Huguito? Y vamos con Julio. Vamos con Julio. Adelante, don Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Doctor Larrea, dígame una cosa. ¿Usted considera, por ejemplo, que y esta es una pregunta que la uso repetitivamente, porque esto es lo que me preocupa? Aquí en el Ecuador se cree que cuando se hace una especie de reparto del gobierno, del poder, eso es dañino. No, ¿cómo vas a darle el ministerio a fulano de tal si era tu enemigo, si te dijo tal cosa en la campaña? Pero en cualquier país del mundo yo veo que las cosas funcionan así. Vengan ustedes y ustedes háganse cargo de educación, vengan ustedes háganse cargo de obras públicas, vengan ustedes háganse cargo de tal cosa y colaboren conmigo y ayúdenme en el gobierno. ¿Es normal o es una cosa anormal, doctor Larrea? Eso es lo normal, Julio. Lo normal en toda Europa son gobiernos de coalición. Incluso en América Latina, si nosotros vemos la experiencia chilena, por ejemplo. Los gobiernos chilenos han sido gobiernos de coalición, a veces más de centro hacia la izquierda, a veces más de centro hacia la derecha, igual en Europa. Es decir, por lo tanto, creo que debemos aprender esta lección. Hay que hacer cogobiernos, gobiernos amplios, gobiernos donde distintas tendencias asuman espacios directamente en los ministerios. No se trata de negociaciones debajo de la mesa. Disculpe la interrupción, pero ¿usted cree que en este corto periodo de 18 meses, cuando las fuerzas políticas seguramente se están preparando para una nueva elección, se podrá hacer? Sí, siempre es posible hacer. Se lo puede hacer abiertamente o se lo puede hacer veladamente. En el primer gobierno de Correa fue un gobierno de concertación. Ahí hubieron ministros de la ADP, de la ID, del Partido Social Cristiano, de Pachacuti. Fue un gobierno de concertación el año 2006, 2007, 2009. En la reelección de Correa es que cerró las filas. Pero claro, eso es lo adecuado, eso es lo correcto. Es decir, hacer un gobierno donde una parte del gobierno, desde luego, sea de la fuerza que ganó y otra parte del gobierno se invite a otras fuerzas a ser parte. Esto permite gobernabilidad. Esto le da estabilidad al gobierno y al país. Doctor Hugo Landívar Orellana, por favor, continúe. Así es, muchas gracias, Julito. Doctor Larrea, ¿cuál es su opinión? Ya hablamos sobre los primeros 100 días acerca de lo que pretende ser y va a ser el señor presidente electo. Pero vámonos un poco a otro lado. El Consejo de Participación Ciudadana, como bien lo dijo usted al comienzo, si bien ha estado dedicado a la parte política, a poner, y vemos defenestrados a muchos presidentes, ¿no? Pero la función de este Consejo de Participación, que se lo pregunto por la Asamblea Constituyente, era de ser veedores de las diferentes instituciones.
hemos entrevistado aquí a la presidenta Nicolás Bonifaz y al vicepresidente, el señor Fantoni. Y ellos están dándole la imagen, o van a darle la imagen de lo que realmente es el Consejo de Participación, esta veeduría ciudadana para fiscalizar, entre comillas, las diferentes instituciones. Por tanto, ¿usted cree o piensa que esa es la función real? Esto se va a llevar a cabo para que la ciudadanía piense y sepa exactamente cuál es la función, no solamente nombrar autoridades, que es muy importante y están atrasados también, ¿no? Pero la función real del Consejo de Participación es esta. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, doctor Larrea? Y que no sirve, que para eso existe la Contraloría General del Estado, existe la Fiscalía General del Estado, que es aumentar una acción que tiene un gran cuento, que es la veeduría. ¿Qué quiere decir eso? Es Entonces decir, fue creada simplemente sí, para hacer bulla. fue creada con un cuento, que era el cuento de la transparencia, para poder elegir a los organismos de control del Estado por parte de la fuerza política que lo creó, que fue el correísmo. Y que si fuese otra fuerza política haría lo mismo. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo distinto. Era preferible que la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional en esa época, por mayoría de las 2/3 partes, elija contralor, fiscal, etcétera, porque eso obligaba a grandes acuerdos nacionales y era mucho más eficaz y menos cuento. Aquí el resultado que quienes han ejercido esas funciones, si no todos, gran parte de ellos, han respondido a una línea política. Han sido severos con quienes no comparten sus ideas, pero con el partido que los puso ahí han sido cómplices, ni siquiera de otra manera. Y así vemos en la Contraloría General del Estado, por ejemplo, con el Contralor Poli y el correísmo, para poner un ejemplo, nada más. Ok, ahora otra pregunta. ¿Usted piensa que la muerte cruzada debe desaparecer y debe de darle más fuerza al juicio político o no? Mira, y vivimos ya esta experiencia Correcto. de muerte cruzada. Se creó precisamente para darle más poder al Ejecutivo en un sistema hiperpresidencialista, y el Ejecutivo tiene digamos, el presidente tiene esa carta y esa potestad. Se podría hacer una reforma en ese sentido, pero tendríamos que tener claro que requerimos un gobierno o un Estado donde los poderes del Estado sean más equilibrados. Eso implica darle más poder al legislativo en la propuesta de quitar la muerte cruzada. Creo que hay que hacer un debate sobre el tipo de Estado que requerimos, porque este Estado, como está ahora, es un Estado fallido, un Estado crítico, un Estado que no funciona. No funciona la contratación pública, no funciona adecuadamente la administración de justicia, no funciona la economía, no funciona la seguridad, y ahí tienes un problema de fondo. Se requiere una reforma constitucional de fondo para arreglar los problemas que ya los hemos vivido. En este momento podemos hacer un balance clarísimo de qué no funciona de la Constitución y qué cambio se requiere. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hugo. Doctor, en esa misma línea que usted menciona sobre un cambio constitucional y teniendo en cuenta lo dicho por el presidente electo, decreto número 01, nadie se roba nada. ¿Cree que eso sea posible o qué cambios exactamente necesitamos? Porque desde mi punto de vista esto es un tema social. O sea, el que haya coimas, el que tenga que pasar una vacuna por parte del Estado para poder conseguir cosas, es un tema social. Entonces, ¿qué cambios necesitamos para poder conseguir y lograr eso que él propone, que al menos no se roben las cosas del Estado? No solucionas las cosas por decreto. No puedes decretar la armonía con la naturaleza. Puedes vivir un proceso de transición que llevará probablemente siglos hasta tener una economía armónica con la naturaleza, una cultura que respete la naturaleza, que entienda que somos parte de ella. Eso es un proceso, no un suceso. Y lo mismo pasa con lo ético. Transformación ética del país no es un decreto, es una posición de ejemplo, son leyes, es educación, es formación en valores, es los medios de comunicación alineados con la formación en valores, la educación alineada con ese tema. Es decir, yo creo que son procesos. Por lo tanto, uno puede de buena fe decir, yo quiero mañana eliminar la pobreza y la pobreza extrema, y decreto la eliminación de la pobreza. Incluso hubo alguien que decretó la felicidad. Pero claro, claro. Se creó un ministerio para la felicidad de los seres humanos. Pero esos son procesos, es decir, no son sucesos. Y hay que trabajar en esos procesos. Este gobierno puede avanzar en esa línea, desde luego que sí.
pero avanzar. Solucionar implica mucho más que la buena voluntad. Implica tener funcionarios honestos, y un presidente puede garantizar su honestidad, no necesariamente la de todo el mundo. Por lo tanto, hay que, claro, poner gente proba, honesta, pero siempre es posible que alguien se desvíe y reciba coimas. Sí, así es. Por lo tanto, se requiere cambios, por ejemplo, en materia de contratación pública, una ley ágil y transparente. Hoy tienes una ley no ágil y no transparente, una ley que no sabes cuántos nudos tiene y que demora tanto contratar que termina siendo dejarle al Estado sin capacidad de ejecución, cuando la ley digamos, de contratación pública debe ser una ley absolutamente ágil y absolutamente transparente. Entonces sí se pueden hacer cambios, desde luego, pero entender siempre que estos son procesos y no sucesos. De acuerdo. Que no va a suceder de un día para otro y que no depende solo de él, porque no puede estar también en todos lados, ¿no? Entonces, es un tema colectivo. Es correctísimo. Tampoco, como dice, puede garantizar la honestidad del presidente y de su círculo más cercano. Más cercano, pero... Y a veces ni eso. Y a veces ni eso. Es que es verdad, es verdad. Es una realidad, es una realidad. Lo que puede, eso sí, es cómo reacciona y qué acciones toma posteriores. ¿Se puede prevenir? Ah, sí, en muchos casos. Pero eso es, el tema es cuál es la reacción, qué acciones toma ante un caso de corrupción y los correctivos para que no se vuelva a dar. Creo que eso es clave, ¿no? Eduardo, tan clave es eso, que es una necedad mantener la ley de contratación pública actual. Este gobierno actual ha sufrido su incapacidad de hacer compras, su incapacidad de contratar, pero también no es solo incapacidad, es una ley engorrosa que hay que cambiarla. Y esperemos que el gobierno del presidente Noboa envíe ese proyecto de ley de carácter urgente lo más pronto posible. De acuerdo, totalmente. Gracias, estimado Gustavo. Eduardo, ha sido un gran gusto, igual a todos. Alcides, Hugo, Julio, Noemí, un gran gusto conocerte. Un abrazo a todos. Chao, chao. Igual. Buen día. Con Gustavo Larrea somos buenos amigos, pero Eduardo, mi hermano, también es buen amigo de... Por eso lo confunde. Por eso me confunde con el nombre. Ya nos vamos a despedir y nos vamos. Abrazo igualmente, Gustavo. Y volvemos inmediatamente en Punto de Vista en este miércoles. Estamos 18 del mes de octubre en nuestra programación.